existía, todo estaba escrito acerca de mí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos alegra poder acompañarlos una vez más en este tiempo de alabanza y oración al Señor. Como siempre, nuestra recomendación es que podamos estar totalmente conectados en adorarle a Él, que podamos eliminar toda distracción y poder entonar esos cánticos de agradecimiento que la palabra enseña cuando dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Sabemos y estamos confiados de que la mano de Dios ha estado sobre nuestras vidas en todo este tiempo y que ha sido gracias a la cruz, gracias a la obra de Jesús. Estamos convencidos de que hoy todo es posible. La palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me da su fuerza. Entonces vamos a adorar a ese Jesús, vamos a cantarle a ese Dios con todo nuestro ser en esta mañana. Señor, te adoramos, te exaltamos a ti. Tú eres en gran manera bueno. Gracias, Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí. Me has amado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Una vez más, dile a Él: gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí. Me has amado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy
Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Dile que Él es completamente digno de toda la gloria, la honra, la adoración, la exaltación. La palabra dice: y arrojan coronas delante de Él. Que podamos en esta hora rendir todo lo que somos, todo lo que representamos, nuestras victorias, nuestras derrotas, todo delante de Él en esta hora. Él es digno de nuestra adoración. Y si tú crees que Él es digno de tu adoración, con tus propias palabras, exáltale en este momento. Y dile con todo tu ser: no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Vamos, dile a Él: y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno. Vamos, díselo a Él: eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. En esta hora, alguien en este momento necesita una palabra de perdón. Y es el Señor en este momento diciéndote: hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Yo te perdono, pero ve y no peques más. Ve y no peques más. El Señor está trayendo una nueva oportunidad a tu vida en este momento. Y deja que fluya el Espíritu Santo de Dios allí en tu vida, en tu corazón. Él es digno, digno es el Cordero, digno es el Señor de mi adoración. Tú me perdonas, tú me amas tal como soy, tal como soy, Señor. Me inclino
ante ti, Rey que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Prepara mi corazón para este tiempo, Dios. Prepara nuestro ser, nuestro corazón, para que esa palabra que viene pueda caer en buena tierra, Señor, y dar el fruto acordado por ti, Señor. Tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que cumple con el propósito por el cual fue enviada. Te damos gracias, Señor. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigan conectados con esta transmisión. Y qué buen tiempo de adoración y alabanza que tuvimos en esta mañana. Damos gracias a Dios por permitir adorarle, porque usted ha adorado al Señor desde su casa. Así que vamos a continuar en esta mañana, pero antes quiero motivarte a que tú puedas tomar el link, compartirlo con uno o dos familiares, y que además de eso puedan activar la campana de notificaciones para cuando estemos transmitiendo en vivo le llegue el mensaje y automáticamente te puedas conectar. Vamos a recibir un tiempo que tiene que ver con el dar, un tiempo de reflexionar en la palabra de Dios. Y para esto recibamos desde nuestras casas a Jason Pico. Hola amigos de la Misión Carismática Internacional, muy buenos días a todos. Gracias. Nuevamente le doy a Dios por permitirme estar en este lugar para compartirles a ustedes esta palabra de bendición que Dios me dio, principalmente a mí, y la comparto con ustedes. ¿Qué les parece si oramos juntos antes de iniciar? Cierra tus ojos por un momento ahí donde estás y habla con Dios y dale gracias a Él porque Él ha sido bueno contigo, porque Él te ha protegido en este tiempo y Él siempre cuida de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso. Gracias, Jesús, porque aún en medio de mi necesidad, tú has sido fiel y me has ayudado en todo tiempo, Dios. Te pido que me hables en esta mañana y que esta palabra pueda llegar a mi corazón y enseñarme tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy quiero compartirles un tema que he titulado Lo mejor de mí, ¿sí? Y quiero hacerte una pregunta. Si alguna vez cuando fuiste niño tu mamá te dio comida, pero ella no comía porque decía que no tenía hambre. En muchas ocasiones mi mamá hizo esto con mis hermanos y conmigo, que dejaba de comerse algo delicioso o también dejaba de comer la proteína que acompañábamos con el arroz y nos los daba a nosotros y ella se lo comía solo. Y pues en ese momento nosotros le preguntábamos a ella que por qué hacía eso. Y ella nos decía que no tenía hambre, o en otras ocasiones decía que pues se lo había comido antes para que el gato no se lo comiera. Entonces eso nos motivaba a nosotros como que a sonreír y éramos felices aún viendo que mi mamá había dejado de consumir la proteína que le correspondía únicamente porque ella estaba dando lo mejor de ella hacia nosotros. Estaba haciendo un sacrificio para que sus hijos, a quien ella amaba, tuviesen lo que necesitaban.
Y pues yo coloco este ejemplo porque el amor verdadero siempre hará sacrificios que cuestan. Un amor, cuando uno ama a alguien, uno se sacrifica por esa persona. Y qué mayor amor hay en la tierra que el amor de una madre, que un padre hacia su hijo, que es capaz de darle todo lo que ellos necesitan. Y por eso los padres hacen sacrificios para que los hijos puedan obtener todo lo que ellos necesitan. Ya de las necesidades más básicas hasta lo más fuerte, siempre ellos están haciendo cosas para que los hijos puedan tener suplidas todas sus necesidades. Ahora, también hemos visto que los padres, aunque nosotros seamos ancianos, ellos siempre van a cuidar de nosotros. Una vez vi un video de un señor como que de 90 años y su hijo tenía 70 años y le preguntaban que hacia dónde iban y él estaba llevando a su hijo al hospital. Era tan bonito ver ese video porque veíamos cómo dos ancianos iban al hospital, donde uno de ellos era su papá y el otro era el hijo, y lo estaba cuidando siempre en ese momento. Y ahora, la Biblia nos enseña la vida de un jovencito que era menospreciado aún por su propia familia. Un joven el cual nadie veía, pues él no era presentado como el más diestro, sino que fue enviado a cuidar las ovejas de su padre. Y sí, les estoy hablando de David. Este joven, a pesar de todo, siempre mantuvo una buena actitud y después de que Dios lo llevó a ser un rey, él hizo algo que la verdad a mí en particular me gusta mucho, y fue que él propuso en su corazón darle lo mejor a Dios. David siempre decidió dar lo mejor de sí hacia Dios, y por eso en una ocasión, cuando un hombre llamado Ornán ofreció a David una porción de tierra para que construyese un altar al Señor, pero David dijo algo que la verdad es sorprendente, y fue que él no quiso adquirir esta propiedad de gratis. David no decidió aceptar el regalo que le estaba haciendo Ornán, sino que él dijo lo siguiente en Primera de Crónicas 21:24, dijo: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. David entendía que Dios merecía lo mejor de él, y por eso pagó un alto precio por el lugar, ¿sí? A nosotros todos, creo que a todos nos gustan que nos den las cosas gratis, que nos regalen cosas. ¿Y quién no se pone feliz si de pronto alguien viene mañana y te dice: mira, te entrego las llaves de este auto, te los regalo, o te doy este apartamento, te lo regalo? Yo me pondría feliz en particular porque es una bendición de Dios. Pero David entendía que esto no se trataba de él, sino de Dios. Y por eso él decidió pagar por la heredad, pagar por ese lugar donde él le haría un altar al Señor para ofrecerle ofrendas, para ofrecerle holocaustos, porque él dijo: si no me cuesta, entonces no es un sacrificio. Y ese es el primer punto que te quiero compartir en esta mañana. Si no te cuesta, no es un sacrificio. Un sacrificio, para que se llame sacrificio, tiene que ir acompañado de esfuerzo, tiene que ir acompañado también de obediencia. Porque decimos: ay, es que yo me sacrifico, pero a veces cuando vienen las situaciones difíciles no somos capaces de mostrar la fe que Dios ha depositado en nosotros, porque nos da miedo de confiar en el Señor. Nos da miedo de quedarnos sin nada, porque le damos a Él lo único que nosotros teníamos. Pero David dijo: no le daré al Señor algo que no me cueste. Y por eso hoy quiero hablarte acerca de 1 Samuel 15:22, que dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando vamos a dar una ofrenda a Dios, cuando vamos a dar los diezmos, no debe ser por imposición de una persona, porque un pastor te lo dice, porque alguien te lo dice, no. Debe ser porque simplemente la palabra lo dice. ¿Y qué nos dice Dios?
traigan sus diezmos, traigan sus ofrendas a mi casa y hallarán alimento. En la casa de Dios tú encuentras el alimento que necesitas. ¿Y qué alimento te está hablando Dios aquí? No te está hablando precisamente del alimento, de la comida que nosotros conocemos normalmente, sino del alimento más importante, el alimento espiritual. Ese alimento que te ayudará a que tú puedas alcanzar cada una de tus metas, a que puedas crecer en la fe que Dios coloca en tu vida. Ahora, si nos preguntamos, ¿por qué diezmar? ¿Por qué ofrendar? La respuesta es sencilla, porque así lo dice la palabra de Dios. Y esto es obediencia, es obedecer la palabra de Dios. No se trata de que tanto sacrificio hagamos, sino en que obedezcamos a Dios y que el sacrificio se pueda notar por medio de ¿qué? De la obediencia. Y por último, ¿cuán importante es Dios para ti? Si le preguntamos esto a las personas creyentes al azar, la gente va a decir o va a responder: para mí Dios es muy importante, para mí Dios lo es todo, para mí Dios es mi vida, etc. Pero el entender esto no está en las palabras, sino en los hechos. Tito 1:6 dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Y yo diría, dicen que aman a Dios, pero con sus hechos lo niegan, porque no se obedece a la palabra de Dios. El amar a Dios implica obediencia. El demostrarte que Dios es importante para ti es que tú puedas obedecer lo que su palabra nos dice. Nuestras palabras deben ir acorde a nuestras acciones. Ahora veamos lo que nos dice Proverbios 3 del 9 al 10. Dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Sabes, Dios no es egoísta. Dios es alguien que sabe qué es lo que tú necesitas. Dios sabe que cuando algo te haga falta, únicamente debes clamar a Él y Él va a darte todo lo que tú necesitas en ese momento. Rápidamente le cuento un testimonio breve. En esta semana yo me había quedado sin nada para comer. Abría la nevera y era un acuario, solamente había agua. Y yo decía: Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Ya me toca, la semana que viene al trabajo no tengo para los pasajes, únicamente tenía un poquitico de arroz y un poquitico de aceite, lo único que me quedaba. Y yo fui el viernes a trabajar y no les voy a negar que estaba un poco preocupado, porque en la naturaleza humana uno tiende a preocuparse. Pero en el fondo también en mi corazón había una tranquilidad, porque sabía que Dios iba a cuidar de mí. Y en el momentico, cuando yo no lo esperaba, me llegó un mensaje de Bancolombia. No para cobrarme dinero, sino porque me habían consignado un dinero que estaba esperando desde hace mucho tiempo. Justamente cuando yo pensaba de que no tenía nada, Dios suplió mi necesidad. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y como les decía al principio, un buen padre siempre va a estar sosteniendo a su hijo. Una buena madre dará, aún se sacará el pan de la boca para alimentar a sus hijos. Y Dios es el mejor padre de todos. Tanto fue y tanto nos ama a Él, que nos puso por encima de su Hijo, que decidió entregarlo a morir aquí en la tierra para que tú y yo recibiésemos la salvación. Y si nos dio a su Hijo, ¿nos negará Dios entonces algo más? ¿No te dará Dios a ti todo lo que tú necesitas? Solamente es cuestión de que tú tengas fe y que le des a Dios lo mejor de ti. Si le das lo mejor de ti, entonces Dios te hará también lo mejor de Él. Y en esta mañana te motivo a que tú puedas dar tus diezmos, tus ofrendas, sin importar lo que la gente piense, lo que las personas de pronto digan y argumenten en contra de este proceso. Tú tienes que confiar en lo que dice la palabra de Dios y no en lo que dicen las personas. Porque si colocas tu mirada en Jesús, Él te bendecirá. Y te invito a que puedas hacer tus transacciones a la cuenta de ahorros que aparece aquí en pantalla y lo puedas hacer como una petición. No lo des así porque darlo y ya, sino que coloca una petición y confía en Dios.
y escríbenos para orar por tu petición también y estar atento a tus necesidades y clamarle a Dios juntos para que Dios pueda conceder el deseo de tu corazón. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento conmigo para terminar y démosle gracias a Dios y vamos a bendecir estas ofrendas? Padre, te doy gracias en esta mañana otra vez, Dios, por este tiempo de bendición. Dios, mira a cada una de estas personas que se han decidido a dar lo mejor de ellos, Dios, hacia ti, que están demostrando que tú eres lo más importante para sus vidas, porque aún se están negando a sí mismos, Dios, para confiar y poder hacer tu obra, Señor. Dando sus ofrendas y sus diezmos, Dios, ellos se presentan delante de ti, Dios, creyendo de que tú suplirás cada una de sus necesidades. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y te recordamos hacer tu donación a través de las cuentas que aparecen aquí en pantalla, o si tú puedes escribirle a tu líder, comunicarte con tu líder para que él te dé mayor información cómo puedes dar tus donaciones. También te recordamos que si tú hiciste una transferencia, nos hagan llegar con tus datos completos este ticket de donación, y no se te olvide colocar una petición por la cual vamos a estar orando en este tiempo. Y por otro lado, también te informamos que estamos en este fin de semana en encuentro. Bueno, damos gracias a Dios porque aproximadamente 110 personas están en encuentro. Es una bendición, y si tú quieres hacer parte del próximo encuentro, te motivamos a que te inscribas al próximo proceso de la Universidad de la Vida. Puedes hablar con tu líder y decirle que estás motivado para asistir a este proceso. Y vamos a continuar en esta mañana con una palabra de reflexión. Recibamos desde nuestros hogares a nuestro pastor Alberto Zambrano. Buenos días, es una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero llevarlos al Salmo 19, versículo 7. Quisiera orar y poder compartir con ustedes una reflexión. Padre, en el nombre de Jesús, trae esa luz de tu palabra que se lleva toda oscuridad, toda tiniebla, y aclara la vida del ser humano. Tu palabra es lámpara, Señor, y tu palabra es luz. Permite que esa luz ingrese a cada hogar y pueda traer, Señor, lo que se necesita en este tiempo en las casas. Que toda oscuridad desaparezca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo 19 del Salmos, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Dios está establecida desde el corazón de Dios para que el ser humano pueda ordenarse, ordenar sus pensamientos, ordenar su conducta, ordenar toda su vida. La palabra de Dios viene del corazón de Dios para traer bienestar y para traer auxilio al ser humano, nunca para dañarlo. En algunas ocasiones se hace la ley humana y se tuerce porque salió de un corazón corrupto, de un corazón incorrecto. Muchas leyes se tuercen, muchas leyes se hacen de manera inadecuada, de tal manera que cuando se presentan pueden tomar diferentes rumbos, porque salió de un corazón incorrecto. Pero cuando hablan de la ley de Dios, hablan de la perfección de la ley de Dios, porque la ley de Dios sale de su corazón para corazones que necesitan esa palabra, y que cuando la acepten, algo especial va a suceder en la vida del ser humano. Yo quiero que nuevamente la ley de Jehová es perfecta, leer. La ley de Jehová es perfecta. Si Dios te dice no mientas y trae como mandamiento eso,
tú y yo debemos obedecerlo, porque salió de su corazón ese mandamiento: no mientas, porque ¿qué trae la mentira? Una destrucción en tu moral, en tu corazón. Si Dios dice en su palabra que no se cometa fornicación, no la cometas. Por algo la palabra estableció eso. Y yo quiero que tú te lleves en tu corazón eso. La ley de Jehová es perfecta. Pero mira lo que sigue diciendo: que convierte el alma. Es difícil que los hombres o los seres humanos se conviertan a Dios o a su palabra. Es bastante complicado. Lo digo por mi persona y por mucha gente que hoy está en el Evangelio. Pero cuando el ser humano permite que en su corazón llegue la palabra de Dios, y repito, la ley de Dios o la palabra de Dios sale del mismo corazón de Dios, y cuando los hombres abren sus corazones, lo disponen y permiten que la palabra entre y comienzan a creerla, comienzan a obedecerla, entonces esa palabra comienza a transformar el ser humano. Y el testimonio más poderoso o la evidencia más poderosa que puede tener la palabra de Dios somos nosotros, que damos testimonio de que ella me transformó, de que ella me ha apartado de mucho mal, de que ella ha hecho en mi vida, en mi familia, cosas especiales, cosas grandes. La perfección se puede alcanzar a través de creer y de obedecer la palabra de Dios. Esta mañana tú tienes que tomar una decisión. ¿Cuál? Leer la palabra de Dios, creerla y obedecerla. Y cuando tú tomes con seriedad esto, tu vida va a cambiar. Tus finanzas van a ser transformadas. Va a venir bienestar sobre ti. Solo tienes que determinarte a aceptar esta palabra en tu corazón. Y cuando tú lo aceptes como es el corazón de Dios, tu corazón va a convertirse como el corazón de Dios. Vas a ser como el Señor. Vas a vivir como Él quiere que vivas. Pero tú y yo tenemos que tomar la decisión de leer la palabra de Dios. Y algo más, nuestro pastor César Castellano cada día saca una declaración. Y algo que he experimentado es que estoy copiando las declaraciones. Estoy copiando el título, la fecha, todo lo que él dice. Voy sacando resúmenes y es de crecimiento. Yo te motivo a que puedas tomar la declaración del pastor y anotar el versículo, meditarlo, escribirlo, y uno aprende más así. ¿Y quién se beneficia? Nosotros. Cada vez que sale la palabra de Dios para tu vida, el único que se beneficia es usted. Y termino repitiendo el texto. Capítulo 19 de los Salmos, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Tremendo. Dios me les bendiga, un abrazo, y hoy es una mañana especial porque la palabra de Dios te va a alcanzar. Bendiciones. Amén. Y después de esta reflexión con nuestro pastor, te motivamos a que tú te puedas visitar nuestras redes en Facebook, Instagram, en YouTube, para que puedas disfrutar de más contenido. Y ahora sí, vamos a recibir la palabra principal en esta mañana. Te motivamos a que tomes tu cuaderno, tomes lápiz para que puedas apuntar el mensaje del Señor. Recibamos en esta mañana a Olga Barrios. Buenos días, amada iglesia. Me complace muchísimo poder dirigirme a ustedes en esta oportunidad con una palabra que el Señor me ha dado en estos últimos días, y quiero que sepas que esta palabra primeramente el Señor me la dio a mí. Yo he estado siendo ministrada con cada uno de estos versos
y hoy quiero compartirte lo que el Señor ha estado hablando a mi vida. Bueno, en estos días, si tú te has estado conectando con los tiempos de intercesión, podrás haber notado que hemos estado orando con una palabra en Deuteronomio 28 que tiene que ver con las bendiciones que el Señor nos da por ser obedientes a su palabra. Y basados en eso, hemos hecho diferentes actividades. Por ejemplo, en el día de ayer los jóvenes pudieron empezar una serie que se titula Herederos de Bendición. Y durante este fin de semana estamos realizando un encuentro también con ese lema. Y hoy quiero darte una palabra bajo este título, que somos herederos de bendición. Pero yo meditaba en algo primeramente, y es por qué el Señor nos promete esas bendiciones en Deuteronomio 28. Obviamente Él habla de que debemos ser obedientes para poder recibir esas bendiciones. Pero ¿cuál es su propósito real si durante todo el tiempo que el pueblo de Dios, o todo lo que aprendemos del pueblo de Dios en la Biblia, podemos ver que había mucha desobediencia y mucha terquedad en el corazón, al igual que nosotros en este momento también podemos ser de esa forma? Y algo que Dios me hablaba es que el propósito por el cual Él quería tener un pueblo, una nación y bendecirlo, era poder glorificar su nombre. Porque cuando una persona recibe esa bendición, porque es obediente, porque tiene una relación con Dios, quien se glorifica a través de su vida es el mismo Dios, y Él anhela poder glorificarse en nosotros. Pero no quiero hablarte específicamente de Deuteronomio 28, sino de un joven en la palabra, específicamente una parábola que Jesús contó sobre un joven que tenía una gran herencia. Él era heredero de bendición, pero no hizo lo correcto con esa herencia. Seguramente ya sabes que voy a hablarte un poco acerca del hijo pródigo. Vamos a leer en la palabra en Lucas capítulo 15, del 11 al 19. Dice que Jesús, para ilustrar mejor esa enseñanza, contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Amén. Vamos a leer hasta este verso 19. Y yo sé que cada vez que escuchamos hablar del hijo pródigo, solemos pensar en una palabra o en un mensaje para aquellos que están completamente alejados de Dios, para aquellos que de pronto se apartaron, se fueron de la iglesia, o los que no conocen de Dios y necesitan volver a su Padre Celestial. Pero esta palabra que Dios me ha estado hablando, creo que es para toda la iglesia. Tal vez tú hoy eres una persona que por primera vez se conecta con nosotros, pero la mayoría ya ha estado escuchando el mensaje. Algunos han estado en su encuentro, tienen meses o años en la iglesia, y yo creo que nosotros también en muchos momentos nos comportamos como hijos pródigos, cuando desperdiciamos la herencia que nuestro Padre Celestial nos ha dado. En algunos, como las personas nuevas, esa herencia representa la salvación de su alma. El Señor nos dio esa herencia a todos y algunos no la han reconocido y la están desperdiciando envueltos en pecado. Pero otros que ya han recibido al Señor tal vez están desperdiciando otro tipo de herencia, como los dones,
los talentos, las habilidades, el llamado, la formación espiritual, la formación que te han dado tus líderes, lo que el Señor te ha dado para que le sirvas y tú no estás haciendo con esa herencia, con esa bendición, lo que el Señor espera que tú hagas. Ahora vamos a entrar un poco en materia sobre 3 aspectos que yo pude aprender de la historia de este joven, que tú y yo hoy tenemos que tomar esta decisión. Y lo primero es que necesitamos un despertar. Necesitamos despertar. Si tú estás viendo esta transmisión con alguien, dile a esa persona, hoy tú necesitas despertar. Yo necesito despertar. Fíjate que este joven en esa condición en la que estaba, el versículo 17, la primera parte, dice, finalmente entró en razón. Hubo como algo en la vida de este joven que pasó, que hizo que por fin él reaccionara. No sé cuántos años pasaron porque la Biblia no lo relata, es una parábola de Jesús. Pudieron haber pasado muchos años o meses desde que él entró en esta condición tan terrible, pero dice finalmente entró en razón. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó en la vida de este hijo que logró que él entrara en razón? Que logró que viniera un despertar a la vida de él. ¿Qué ocasionó ese despertar? Cuando tú y yo necesitamos despertar muy temprano en la mañana, por lo general, si no estamos habituados, colocamos una alarma. Tenemos un despertador. Por lo general usamos nuestro celular para eso. Algunas personas tienen un reloj biológico maravilloso. Yo no nací con ese reloj biológico. Yo necesito una alarma para despertarme a la hora que requiera muy temprano en la mañana. ¿Y cuántas alarmas a veces necesitamos para poder decir, ya me tengo que levantar? A veces aplazamos, colocamos a las 5, 5 y 5, 5 y 10. Y las alarmas suenan y suenan y suenan. Y en algunos casos, como me pasaba a mí, muchísimas veces se acaban las alarmas y seguimos durmiendo. La alarma es importante para nosotros despertar. El Señor usa alarmas para que tú puedas despertar. Y te estoy hablando de un despertar a nivel espiritual. Si analizamos esta historia, nos damos cuenta que este hijo entró en una comodidad. Tenía mucho dinero, tenía riqueza, tenía amigos, lo derrochó. Pero hubo algo que pasó, dice la palabra, que vino una hambruna. Y este joven tuvo tanta hambre que deseó la comida de unos cerdos. El hambre, esa gran necesidad, fue la alarma que trajo el despertar, que despertó a este hijo. Asimismo, en nuestra vida el Señor usa situaciones difíciles, complicadas, para que tú y yo podamos despertar. Si pudiéramos reescribir hoy nuestra historia o escribir cada detalle de los próximos años de nuestra vida, la mayoría suprimiéramos un tiempo de enfermedad. Por ejemplo, yo tal vez quitaría de mi historia la vez que mis padres tuvieron que irse y yo tuve que vivir sola y pasé muchas necesidades junto con mi hermano. Tal vez yo borraría el día que llegué a casa y no tenía comida y nos habían cortado los servicios públicos. O tal vez yo eliminaría el día en que perdí a mi bebé. Muchos quitaríamos la pérdida del ser amado, el desempleo, los abusos. Muy seguramente no escribiríamos una pandemia en esa historia. Quitaríamos todos esos tiempos de hambre, de necesidad. Pero son precisamente esos momentos los que se convierten en la alarma que traen un despertar espiritual en tu vida. Si yo no hubiese tenido tanta carencia cuando estaba en mi edad universitaria, yo no me hubiera acercado más a Dios, porque hubiese estado tal vez muy cómoda. Pero el día que solamente tenía 20,000 pesos para toda una semana de transportes y comida, tal vez si yo no hubiese pasado eso, yo no hubiese tenido que aprender a ofrendar y a diezmar como la viuda pobre, de lo poco que tenía. Tal vez no hubiese aprendido a depender más de Dios. En algunos casos, situaciones difíciles me llevaron a entrar en adoración. ¿Qué cosas en tu vida Dios ha usado como alarmas? Que tú dices, yo hubiese querido no vivir eso, pero eso me acercó a Dios.
Eso me hizo reaccionar, eso me hizo despertar. Cuando no tenía nada, en muchos momentos tenía que caminar largos trayectos para ir a la célula, lo hacía con todo el corazón, porque esa situación me llevaba a depender y a entender que mi vida le pertenecía a Dios. En el hijo pródigo su alarma fue el hambre. ¿Qué alarma hay en tu vida? ¿Qué ha estado sonando, iglesia, todo este tiempo? Y tú has estado allí como que aplazando la alarma. Tal vez esta situación de pandemia ha sido una alarma para que tú te acerques a Dios, para que tú despiertes y le sirvas y entiendas que todo por lo que a veces trabajamos a nivel material, en un instante, un gobierno, una enfermedad, algo hace que eso se caiga al piso. Vimos cómo grandes empresas han decaído a nivel financiero por esta pandemia, porque el Señor también desea que venga un despertar a tu vida, que podamos decir, como dice la palabra sobre el hijo pródigo, finalmente entró en razón. Finalmente yo digo, ¿qué está pasando? Necesito un despertar. Ahora, este despertar te debe llevar a lo siguiente, que es tener un momento de honestidad. La siguiente parte del verso 17, encontramos una frase muy sencilla. Dice que el hijo pródigo se dijo a sí mismo. No había nadie más. Él no estaba meditando con un líder, él no estaba hablando con un consiervo, él no estaba hablando ni siquiera con su jefe, ni siquiera con los cerdos que estaba cuidando. Fue una conversación que tuvo con él mismo. Y a veces las conversaciones más difíciles de tener son las que se tienen consigo mismo. Necesitas hoy hablar contigo. Necesitas un momento de honestidad. Tomar ese espejo y decir qué ves allí. Pero con una palabra de sinceridad. Es reconocerlo, porque Dios sabe realmente quién eres tú. Dios conoce esas debilidades y esas falencias. Pero tú y yo tenemos que reconocer. Tenemos hoy que realmente, aunque tengamos años en la iglesia, decir, esta es mi condición. El hijo pródigo fue honesto con lo que él merecía. Él sabía, él dijo, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser tu hijo, merezco ser un jornalero. Él fue honesto, pero fue una conversación que en primer lugar la tuvo consigo mismo. Empezar por reconocer que había equivocado, al pedirle a su padre su herencia, el haberse ido tan lejos, el haberlo malgastado, él tuvo que dar su brazo a torcer y tener esa conversación seria. Hoy necesitamos ser honestos. Necesitamos como iglesia pensar qué hay en mí. Y no es un momento para justificarnos. Recuerda, la herencia que Dios te ha dado pueden ser esos talentos, esas habilidades y esa formación con la cual Dios desea usarte para que le sirvas. Pero muchos están desperdiciando esa herencia, la están dejando a un lado y no le están sirviendo a Dios. No le predican a nadie, no le sirven al Señor, ni siquiera con un grupo de oración, o no están teniendo esa comunión con el Señor. Y el ser honesto y el aceptar eso es poder dejar a un lado la justificación, porque a veces nos gusta justificarnos y no podemos ser honestos y justificarnos a la vez, porque las excusas son muy flexibles. Las excusas se adaptan a todas las circunstancias y nos dejan ciegos porque no te permiten ver la realidad de las cosas. Cuando tú sacas una excusa, tú de pronto decías, bueno, no tengo una célula porque no tengo recursos para ir lejos, para llevar la palabra a tal barrio que es donde está la gente que me conoce. Por cualquier razón de pronto tú nunca abriste una célula meses atrás. Y hoy que tienes tal vez la comodidad en casa, has sacado otra excusa. Las excusas se adaptan, son flexibles. Cuando estamos jóvenes decimos, estoy muy joven para servirle a Dios. Mejor gozo mi juventud. Y muchos llegan a la etapa adulta y entonces dicen, he pecado tanto que no merezco el perdón de Dios, y ni siquiera se acercan a Dios. Tal vez decimos, bueno,
yo ahora no tengo tiempo porque estoy estudiando, pero después no tendré tiempo porque estaré trabajando, después planeando una boda, o después estaré ocupada con mis hijos, y las excusas son tan flexibles que no te permiten ser honesto y reconocer que tú le has fallado al Señor y que tienes que cambiar esa actitud que has estado teniendo. Ahora, puede que muchos necesiten ser honestos con respecto a un pecado con el que han estado luchando en estos años, en este tiempo, en estos días. Cuando tú le confiesas a Dios, tú obtienes perdón. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que cuando le confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, obtenemos perdón. Pero cuando somos honestos con las demás personas, obtenemos sanidad. Santiago capítulo 5, verso 16 dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Esa conversación que tú tienes contigo mismo y que te permitirá hoy reconocer en qué condición tú has estado y que debes salir de allí, también es necesaria que la puedas tener con tu líder, con tu pastor, con otras personas. Sobre todo si se trata de un pecado oculto. Porque cuando tú arrastras ese pecado, esa debilidad que te ha estado atando por tanto tiempo, que te mantiene cuidando cerdos, cuando tú sacas esa debilidad de la oscuridad y la sacas a la luz, la confiesas a alguien, eso le quita poder al enemigo, le quita poder al pecado y te ayuda a vencer. Te da a ti esa capacidad de sentir que tienes apoyo, que tienes ayuda. Y que eso ya no te domina, porque otro lo sabe y te esfuerzas por salir de esa oscuridad, por permanecer en la luz. Y Proverbios 28:13 lo dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Iglesia, necesitas despertar, necesitamos un despertar. Esta situación difícil en nuestra vida se puede volver una alarma, pero en algunos esa alarma no es tan fuerte como una hambruna, como una pandemia. En algunos esa alarma puede ser muy sutil, como la voz de tu líder que te ha pedido por mucho tiempo: mira, haz esto, Dios me ha dicho que te diga esto, y tú no has prestado atención a la palabra. Y lo segundo es que hay que ser honestos de verdad y decir: ¿qué estoy haciendo? Háblate a ti mismo y mírate, yo tengo esta condición que debo cambiar. Y ahí vamos a la tercera y última parte, la acción. El verso 20 dice que el hijo se levantó. Él estaba ahí, no sé, como que estaba sentado, pero realmente yo creo que eso representa la acción de él. Se levantó y fue. Y aquí es donde muchos nos estancamos a veces, en la acción. Pasamos mucho tiempo de nuestra vida entre la honestidad y la acción estancados. No pasamos a la acción. Y es importante, es hora, iglesia, de que nos levantemos. Es hora de levantarse. Es hora de decir: sí, yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que no he sido diligente. Yo reconozco que no estoy aprovechando la herencia que mi padre me ha dado. No le estoy sirviendo, ahora lo voy a hacer. Pero pasar de decirlo a hacerlo. Porque este hijo pudo haber dicho: me voy a levantar y voy a ir a mi padre. Pero tal vez al día siguiente dijo: no, hoy no. Y al día siguiente: mejor mañana. Mejor mañana. Y quién sabe cuántos días, cuántos años podían pasar y él pudo haber muerto de hambre por no pasar de la honestidad a la acción. Porque se requiere, hay una brecha corta, pero muchos no logran pasar esa brecha. Necesitamos actuar, iglesia. Y tal vez como iglesia no hemos crecido y no hemos avanzado porque nos hemos estancado allí en el actuar. A veces decimos: yo voy a abrir mi célula, y pasan los meses, los días, y no le predico a la persona que me dispongo a predicarle. ¿Sabes qué tenemos que hacer?
lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el primer paso que debo dar, referente a lo que sea en lo cual tú sabes que tienes que actuar y no lo has hecho. Tal vez en levantar una empresa y te has quedado estancado por miedo. Cualquiera que sea el paso que Dios te diga o a donde Dios te ha querido llevar y tú te has quedado estancado, identifica cuál es el primer paso que debo dar. Si tú no conoces, no tienes una relación con Dios, el primer paso es que tú hagas una oración de fe. Que tú te acerques a Él y reconozca que has pecado y le entregues tu corazón. Algo muy sencillo, reconocer a Jesús como tu Salvador. Pero aquellos que tienen mucho más tiempo en la iglesia y hoy han podido reconocer y pueden reconocer delante de Dios y a sí mismo que hay cosas que han tenido que hacer y no las han hecho, como abrir una célula, como predicarle a tu familia. ¿Cuál es el primer paso que tienes que dar? Abrir tu boca, enviarle una invitación. Solo tienes que dar el primer paso y el Señor te va a guiar a lo siguiente. Hay un verso que me habló mucho este año, está en el capítulo 9 de Juan, el verso 4. Dice, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Cuanto antes. El Señor nos ha encargado tareas. Habla de actuar, pero actuar pronto. Dice, pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Me recuerda ese verso que dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Es ahora que el Señor te está pidiendo que actúes. No es mañana, no es el otro año, no es cuando llegue la vacuna contra el COVID, es ahora. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Necesitamos actuar. Necesitamos no solo despertar, reconocer, sino pasar al siguiente nivel y actuar. Y quiero concluir esta palabra con lo siguiente. En casa, cuando el hijo llegó, el padre lo recibió con amor y lo restauró. Hizo una gran fiesta, pero en casa había otro hijo, el hijo mayor, el que había permanecido. Y este hijo tuvo una actitud muy negativa. Tuvo celos, le reprochó a su padre porque el padre había recibido con total amor a este hijo, lo estaba honrando al hijo menor y él tuvo una actitud incorrecta, le reprochó. Pero lo que podemos ver es que este hijo mayor, aunque estaba en casa, también era pródigo. Él estaba perdido en casa de su padre. Su corazón estaba lejos de su padre. No conocía la bondad de su padre. No conocía, no accedía a las bendiciones de su padre, porque estaba lejos de él. Y asimismo, podemos muchos de nosotros estar involucrados en muchas actividades religiosas, pero no tener comunión con nuestro Padre Celestial. Espiritualmente ser un hijo pródigo. Y algo clave en esta palabra, que yo creo que es lo que Dios quiere restaurar en esta mañana también, es que había un padre que tenía gracia, misericordia, amor para ambos hijos. Para el que estaba ahí en la casa pero que no le respetó en algún momento, que no se acercaba a él, y para aquel hijo que había malgastado todo por lo que este padre había trabajado, esa gran herencia. Y él estuvo dispuesto a restaurar y amarlos a los dos, y a devolverle la bendición al que se había ido, y a recordarle al que estaba ahí, hijo, mi bendición te pertenece. ¿Cuál eres tú en este momento? Tal vez te has ido a derrochar, Dios te ha bendecido, te ha dado habilidades, pero no estás usándolas, las has estado desaprovechando, o has estado sirviendo en la iglesia, cantas, predicas, y por eso te decía al principio, esta palabra el Señor me la dio a mí y me ha estado confrontando todos estos días y la medito, porque podemos estar tal vez como el hijo mayor, haciendo muchas cosas, mostrándonos que estamos en casa del Padre, pero estar sin esa comunión. Iglesia, yo hoy te motivo a que despiertes, a que confieses tus pecados,
seas honesto contigo y actúes. A que no esperes siempre un momento difícil para decir, ahora sí le voy a servir a Dios. Porque he visto mucha gente que cuando se enferma dice, no, Dios me saca de esta y le sirvo. Pero no pasa nada. ¿Será que Dios tiene que estar llevándonos a esos momentos de hambre para que tú despiertes? La voluntad de Dios no es esa. Es que tú goces de su bendición. Y aunque haya momentos difíciles, eso no quiere decir que Él no te ama, pero te está despertando. Recuerda que en el desierto fue donde Dios mostró su poder al pueblo de Israel. En la esclavitud, Dios mostró su poder ante los ojos de los egipcios. En estos momentos difíciles Dios muestra su poder, pero lo hace para que tú despiertes y recuerdes cuál es el Dios que tú tienes, el Dios a quien tú le sirves, y que en esta mañana tú tienes que tomar una decisión y servirle y actuar, y ya dejar de simplemente reconocer para poder ir y actuar. Quiero invitar a aquellas personas que no han conocido al Señor como su Salvador, a que recuerdes que tienes una herencia, y la más importante de todas, y es la salvación. A que hoy tú puedas abrirle tu corazón y decirle, Señor, yo quiero volver a tu casa, yo quiero ser tu hijo y estar siempre allí a tu lado, recibiendo de ti. Quiero invitar a esas personas que hoy se conectan por primera vez, y muchos que tal vez necesitan reconciliarse con el Señor, a que hoy puedas abrirle tu corazón, despertar, entrar en razón y ser honesto, reconocer, yo le fallé al Señor. Que puedas ver el pecado como lo que es. Puede ser algo aparentemente agradable, pero que ha estado dañando tu vida. Vamos a hacer esa oración en esta mañana de recibir al Señor como nuestro Salvador. Así que vamos a orar, iglesia. Cierra por favor tus ojos, tú que nos visitas virtualmente por primera vez, y dile conmigo, Señor Jesús, yo te doy gracias porque hoy has hablado a mi vida. Yo reconozco que he pecado, que he fallado contra el cielo y contra ti. Pero hoy reconozco mi pecado, lo confieso y estoy dispuesto a apartarme. Hoy te abro mi corazón para que tú entres y habites en él. Borra mi nombre del libro de la muerte, escríbelo en el libro de la vida. Señor, hoy te recibo en mi corazón y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Quiero servirte y entregarte mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y a aquellas personas que ya en otras oportunidades han hecho esta oración, ya tienen al Señor en sus vidas, porque sé que muchos estamos sirviéndole a Dios desde hace muchos años, pero esta palabra has podido entenderla. Vamos a orar, iglesia, y vamos a pedirle al Señor que nos lleve a actuar, porque creo que las alarmas están sonando y tú sabes cuáles alarmas han sonado en tu vida. Y has reconocido tu error, has reconocido que has estado divagando en lo que el Señor te ha pedido que hagas. Realmente la clave está en el actuar. Ya despertamos, actúa ahora. Así que vamos a orar. Yo le pido al Señor que esta palabra pueda dar fruto en abundancia en tu corazón. Señor, gracias te doy por esta palabra. Gracias te doy por este tiempo. Gracias por tu misericordia, Señor, porque tú
en tu gran misericordia constantemente nos envías señales, nos envías personas, líderes que nos hablen, aún situaciones difíciles permites en nuestra vida con el propósito de levantarnos, de despertarnos, de que nos acerquemos a ti, Señor. Gracias te damos por esto. Pero hoy oro, Padre, para que venga un genuino despertar espiritual a la iglesia, para que venga este tiempo de reconocer y apartarnos del pecado, el reconocer en qué condición estamos, Señor, aún condición religiosa. Algunos hemos caído en la religiosidad, pero que hoy podamos reconocerlo. Realmente lo importante es hoy actuar. Dile, Señor, dame la determinación para actuar. Quiero salir de este estancamiento y actuar conforme a lo que yo he reconocido en esta mañana. Señor, lleva a esta iglesia a vivir en ese constante movimiento, no de manera religiosa, sino de manera audaz, viva. Padre, que podamos vivir con poder tu palabra, que podamos vivir sirviéndote, Señor, siempre, Padre. Dios, y hoy te pedimos que si hemos caído en la religiosidad de estar en tu casa sirviéndote, pero sin una genuina comunión contigo, llévanos a volver a esa comunión. Llévanos a volver a ese devocional, a tener tiempo en adoración en nuestra casa, a solas, a estar cerca y conectados con nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, porque en ti hay amor para todos nosotros. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Iglesia, Dios les bendiga. Espero que puedas en este tiempo meditar en esta palabra, que hayas tomado nota, pero sobre todo que puedas aplicarla en tu vida. Mi deseo es que Dios te bendiga y que puedas aprovechar esa bendición, porque tú y yo somos herederos de bendición. Que tengan un feliz resto de día. Ha sido un placer el poder tenerte aquí conectado a través de esta plataforma, y te motivamos que sigas conectado con nosotros los días miércoles, viernes y sábado. A partir de las 5 de la mañana estamos en un tiempo de oración y de intercesión. Si tú tienes algo por el cual estás pidiéndole a Dios en este tiempo, te motivamos a que te unas en este tiempo de oración. Y sin más, nos despedimos hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Chao, chao. Tus ojos me vieron cuando aún no existía. Todo estaba escrito acerca